Muchísimas gracias por regresar a nuestra clase. Esta va a ser lección número 8, parte 1. Lección número 8, parte 1. Y vamos a regresar al tema en cual estamos tratando de aquí en Éxodo capítulo 20, por favor, donde estamos hablando del segundo mandamiento, donde dice, no te harás imagen. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Note lo que dice la palabra del Señor y dice, no te harás imagen o ídolo ni ninguna semejanza de lo que está abajo, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y note bien. Quiero que tú notes lo que está hablando. La última vez habíamos hablado del punto 7 en cual no había cumplido ese pensamiento. Te recuerdo, dije, número 7, Jesucristo es la misma naturaleza y revelación del Dios mismo. Ahora, abre su Biblia en Juan capítulo 7, por favor. Juan capítulo 14, y vamos a llegar a versículo 7. En Juan capítulo 14, versículo 7, quiero que tú veas conmigo. En Juan 14, versículo 7, dice, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Ve? Jesús es la única imagen aceptable al Dios Padre de su esencia, sustancia, de su ser. En versículo 10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Yo quiero que ustedes me comprendan que la única imagen aceptable de Dios es el Señor Jesucristo. Ahora, vamos al segundo punto mayor. Este mandamiento prohíbe la adoración de cualquier falso Dios, sin importar que esté prohibido la adoración de cualquier cosa más allá de Dios mismo. Ahora regrese conmigo en Éxodo capítulo 20. Ahora, mira, vamos a enfocarnos en versículo 5, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, dice el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, vamos a entrar un poquito más de detalle en este asunto. Punto A. Esto le da una bofetada de muerte en contra de la más común idea y clamores de la gente que dice que todas las religiones adoran al mismo Dios. Y que no importa lo que nosotros le llamemos Dios y que no importa qué religión seguimos. Perdón. Todos nosotros adoramos al mismo Ser Supremo. Esta es una bofetada, mis hermanos, de muerte. Porque es una mentira más grande. Mis hermanos, a mí no me importa lo que dice el mundo. No me importa lo que dice el diablo. No me importa lo que dice el gobierno. Y no me importa lo que dice la religión. Lo que me molesta y turba mi corazón más es que la iglesia genuina cristiana ha aceptado esa mentira. Nosotros le servimos a un solo Dios verdadero, vivo, majestuoso, mis hermanos, y soberano, el creador del mundo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es posible que podamos nosotros doblar nuestras rodillas y decir que todos juntamente estamos adorando al mismo Dios supremo. No es posible. Recuerda que el primer mandamiento dice que no hay otros dioses y que solo hay un Dios vivo y verdadero. En Éxodo capítulo 25 nos dice, no la adorarás ni la servirás porque yo soy el Dios, Señor tu Dios. Por lo tanto, si nosotros creamos a un Dios dentro de nuestras mentes, si nosotros adoramos algo más, a un otro llamado Dios,
Si nosotros tratamos algo más como a Dios, nosotros mal representamos la verdad. Es aquí que tenemos un problema. ¿Acaso no fue Jesucristo mismo que nos dijo a nosotros en el libro de Juan, en capítulo 4, donde el Señor fue bien claro, donde Él nos dice a nosotros, mis hermanos, que Él dice que Dios es ¿qué? Espíritu y en verdad. Miren lo que Él dijo en versículo 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por favor, seamos claros. No importa cuán grande nuestra religión puede ser, puede que se vuelva, aun si millones de gente la siguen, nuestra adoración será una mentira. Ella sería equivocada. Ella será un comportamiento pecaminoso. Nuestra idea de Dios va a ser errónea, incompleta y falsa. Una adoración falsa es un insulto terrible al único vivo y verdadero Dios, al único Señor soberano y majestad del universo. Note 5 cosas conmigo, por favor. 1. Es malo adorar cosas en el cielo tales como el sol, la luna y las estrellas. Malo confiar y usar el zodiaco y otros tales llamados leedores de la suerte para guiar la vida de uno. Punto. Malo. 2. Es malo adorar cosas en la tierra tales como el hombre, vacas, elefantes y otros animales. 3. Es malo adorar cosas en las aguas tales como los peces, cocodrilos y tales llamadas criaturas marinas. 5. Es malo adorar falsos mesías y salvadores. 5. Y es malo el meterse a adorar cualquier cosa. Vamos a ser sencillo, cualquier cosa. Simplemente dicho, es malo de adorar la imagen de Dios creada por la imaginación del hombre. Es malo pintar lo que creemos que Dios es y malo el adorar nuestra imagen a Dios. Dios se ha revelado a sí mismo y se ha revelado exactamente en quién Él y es como Él es y en el Señor Jesucristo y en su Santa Escritura. Él es el Señor Dios revelado a nosotros por el Señor Jesucristo y en las Santas Escrituras en las que nosotros podamos pensar y adorar. Nosotros debemos de adorar al Señor Dios que nos da revelación, el Señor Dios revelado por Jesucristo, adorarle a Él y solamente a Él. B. Este mandamiento también da una bofetada de muerte en contra de lo que fue mencionado anteriormente, y es aquella en la cual se usa imágenes celestiales para adorar y pedir en oración. Y repito otra vez, regresamos a Éxodo capítulo 20 en versículo 5, donde la palabra del Señor dice, no los adorarás ni los servirás. ¿Por qué? Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios que celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Dios no acepta ninguna adoración que viene a Él por medio de un ídolo. Dios es espíritu, no físico y material. Dios es invisible, no visible al ojo. Por lo tanto, para adorar a una imagen de Dios es mal representar a Dios y mal representación de Dios es una mentira, es un comportamiento pecaminoso, es un insulto mayor al Señor soberano del universo. Note bien conmigo 2 cosas. Es malo el adorar una imagen visible o física de Dios, mal de adorar cualquier ídolo o cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra, aún mal el de adorar una imagen visible de Dios creada dentro de la imaginación del hombre. Y 2, es malo adorar rituales religiosos. Nuestra adoración y pasión debe ser únicamente para Dios mismo. En el libro de Isaías, en capítulo 40, noten lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros en versículo 25. Isaías 40, 25, en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente. ¿A quién pues, note la pregunta, me haré semejante para que yo sea su igual
dice el santo. Noten la pregunta que Dios mismo está haciendo. Tú tienes un problema porque Dios te hace una pregunta en cual demanda y requiere una respuesta. Dice, ¿a quién pues me haré semejante para que yo sea su igual? Dice el Señor. Mira, Dios es espíritu. Él no tiene forma física que puede ser vista a simple vista. Por lo tanto, Dios no debe ser adorado por medio de objetos o visibles y físicos. Cuando Dios es adorado en alguna forma visible, la gloria del Dios invisible es degradada. Pero, ¿por qué? Porque Dios es espíritu, omnipotente, omnipresente, el todopoderoso y todo sabio soberano del universo. El creador de todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ya sean visibles o invisibles. Dios no puede ser, mis hermanos, embotellado. No puede ser. Su gloria no puede ser formada y esculpida dentro de una imagen sin importar qué. Ninguna imaginación del hombre puede captar a Dios. Note que los pensamientos de los hombres, descripciones e imágenes de Dios son totalmente incompletos y también inadecuados. Como espíritu, Él está más allá del universo, rodeando y abrazando el universo. Ningún planeta o estrella, ningún cuerpo celestial se extiende más allá de la presencia y el conocimiento de Dios. Como los hemos dicho, Dios es espíritu y aquellos que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Las escrituras enfáticamente declaran, otra vez, en Juan, en capítulo 4, en versículo 24, acabamos de leer y lo vamos a repetir. Dice, Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que ¿qué? Adoran, deben hacer ¿qué? Adorarle en ¿qué? En espíritu y en verdad, no con imágenes. Ahora, vamos a ir a una sección de escritura que son muy pesadas y le cae feo a mucha gente, pero mi hermano, vale la pena que le caemos encima con esta escritura. En Romanos capítulo 1, note conmigo comenzando en versículo 18. Note la ira de Dios cuando nosotros levantamos imágenes y un sinfín de otras cosas. Romanos capítulo 1, por favor, vaya juntamente conmigo ahí. En Romanos capítulo 1, versículo 18, y vamos hasta el versículo 25. Vamos a caminar versículo por versículo lo que dice esta escritura. Versículo 18, Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela ¿de dónde? Desde el cielo ¿contra qué? Contra toda impiedad de injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Por qué? En versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente, mira bien, dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Dónde? En el corazón. Por esa razón la imagen no es necesaria, no tiene sentido. Dice que Dios lo hizo evidente. ¿Lo hizo o no lo hizo? Ahora, no se olvide de quién estamos hablando. Estamos hablando del gran Dios del universo, el creador de todo. Lo hizo de la nada. ¿Tú me quieres decir a mí que Él no puede hacerlo evidente en el corazón del hombre? Mira, en versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen ¿qué? Excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, en su necio corazón fue, dice, entenebrecido. Profesándose sabios, se volvieron ¿qué? Necios. Qué cosa, qué increíble. En vez de adelantarnos, estamos retrocediendo. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Solamente el hombre es capaz de hacer eso.
Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por todos los siglos. Amén. Una vez más en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan, en capítulo 5, la palabra del Señor nos indica a nosotros en versículo 21, Juan 5, 21. Hijos, cuidados, guardados, ¿de los qué? De los ídolos. En el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 26, en versículo 1, mira, note el mandato, no os haréis ídolos. Ni siquiera lo levantaréis, y dice, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados. Dice, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinarnos ante ella. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Él lo dijo. Claro. En Deuteronomio capítulo 4, por favor, note conmigo también, en versículo 15 hasta el 19. 15 hasta el 19, Deuteronomio capítulo 4. Así que guardaos bien, ya que no vistes ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb, en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejante de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo. Esto está bien claro, por favor. En versículo 18 dice, semejanza de cualquier pez, mira, de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Él está bien detallado aquí. No sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Si este mandato se aplica a todos nosotros, todos los pueblos debajo del cielo, todos. Y luego también Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11, versículo 16 dice esto. Cuidaos, guardaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoraréis. Mira, mis hermanos, más claro no puede ser. Y aún con toda la claridad que existe, aún el hombre sigue violando estos principios y estos mandatos aún hoy día, no solamente en la comunidad, en el mundo y afuera de la iglesia, pero también ahora el problema existe dentro de la iglesia. Número 3. Este mandamiento prohíbe la codicia, prohíbe desear tanto y buscar cualquier cosa más que lo que uno desea buscar a Dios. Escucharme. Este mandamiento prohíbe la codicia, prohíbe desear tanto y buscar cualquier cosa más que lo que uno desea buscar a Dios. En Éxodo capítulo 20 también nos dice en versículo 5, regresando a ese versículo, dice, no los adorarás, dice, ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación que los que me aborrecen. Mira, no ahora bien. La Escritura enfáticamente declara que la codicia es igual como la idolatría. La codicia es igual como la idolatría. En Colosenses, en el Nuevo Testamento, vamos juntamente ahí, por favor, en Colosenses capítulo, y marque sus Biblias, marque los versículos para que reconozca bien lo que el Señor está diciendo. Mira lo que Él dice en versículo 5. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice esto. Dice, por tanto, Él dice, considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos ¿a qué? Dice, a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es ¿qué? Idolatría. So, la codicia es igual como la idolatría, igualito. La codicia es desear algo palpable y querer algo
Tanto, pero tanto que la persona hace de esto lo primordial en su vida. El objeto se vuelve a la primera cosa en la vida de la persona y el deseo mayor, el deseo desesperante, mis hermanos, en el corazón y en la vida de la persona. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado, especialmente en esta época postmoderna en cual nos encontramos en el siglo XXI. Mira, una persona puede desear y hacer un ídolo de cualquier cosa, y es el problema de esta época. Por ejemplo, déjame darte varios ejemplos. Una persona puede desear y hacer un ídolo de cualquier cosa. Un ejemplo, el sexo es uno, las drogas, el alcohol, aún la familia de uno, el dinero, la fama, el poder, la pornografía, los rituales, las ceremonias, la novia, el novio, las recreaciones, los deportes, los negocios, posición, el trabajo, la carrera, país, el crucifijo o cruz. Todas estas cosas se convierten en cosas, mis hermanos, más allá de lo que deben de ser. Y por consecuencia estamos violando ¿qué? Este mandato que se encuentra en Éxodo capítulo 20 y en particular en versículo 5. Ahora, el ídolo o Dios de una persona es aquello a lo cual él o ella pone primero sobre su vida, aquello que desea y codicia mucho, a lo que dedica su vida, sus pensamientos primordiales, energía, tiempo y dinero. Y yo creo que si nosotros examinamos bien nuestros corazones, muchos de nosotros somos culpables de violar este mandato. Note lo que dice Dios acerca del hombre durante los últimos días de la historia de la humanidad. Hay tres cosas en particular. Vaya juntamente conmigo, 2 Timoteo, en capítulo 3, en versículo 2. 2 Timoteo, capítulo 3, en versículo 2. Note lo que dice aquí en este versículo. Dice lo siguiente. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Ellos serían amadores de sí mismos. Punto B. Ellos serían amadores de placeres. Mira lo que dice el versículo 4. Según Timoteo capítulo 3, versículo 4, dice, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de qué? A los placeres en vez de los amadores de Dios. Y C, sus dioses serían sus vivientes en Filipenses 3:19, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza. Regresamos a nuestro estudio hablando del segundo mandamiento en cual nos hallamos nosotros en Éxodo capítulo 20, en particular versículos 4 y 5. Regresamos ahí. Dice, no te harás imagen o ídolos, ni ninguna semejanza de lo que está arriba, lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, si se recuerda la última vez estuvimos hablando de este concepto y ahora quiero entrar en una porción de esta lectura a citar a otros dos hombres, personas que han traído un gran pensamiento sobre este mandato y lo quiero compartir con ustedes. Y el primero es Maxie Dunn, otro teólogo, y J. Vernon McGee, otro teólogo. Y quiero que tú notes igual sobre los pensamientos que ellos han tratado sobre este tema, porque es importante que escuchamos, ¿ves? Algo de claridad, claro, mis hermanos, que tiene mucho sentido. Ahora, Maxie Dunn tiene un pensamiento y un comentario práctico sobre este mandamiento que sería bueno que lo mencionaremos en totalidad. Yo creo que es tan importante. Escuchar, por Dios, por favor. Dice,
Dios no se ve un espíritu y poder invisible a nuestros ojos. Así que nosotros necesitamos cosas, símbolos, lugares de adoración para tener recuerdos de Dios. El problema viene cuando el símbolo y el recuerdo se vuelve sustituto, cuando esto se vuelve un ídolo y toma el lugar de Dios. Perdón, este es el problema grande que tenemos hoy día. Se nos olvida el propósito por el cual nosotros habíamos comenzado algo. Él sigue diciendo, existe una historia dramática de esto en Números capítulo 21. En su caminar por el desierto, la gente de Israel fue atacada y torturada por fieras serpientes. Moisés, bajo la instrucción de Dios, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Aquellos que habían sido mordidos miraban a la serpiente de bronce y eran sanados. No mucho fue hecho de esa historia, como se encuentra en Números, en capítulo 21, del versículo 6 al 9. Vamos a Números capítulo 21, del 6 al 9, por favor, porque se lo quiero mostrar. Dice aquí, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido miraré a ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía y alguno miraba la serpiente de bronce y bebía. Ahora, ya sabes el por qué. Ellos habían violado la palabra de Dios y Dios envió un castigo sobre ellos. Ahora, regresamos. No mucho fue hecho de esa historia como se encuentra en Números capítulo 21, versículos 6 y 9. Pero cientos de años después que damos cuenta que aquella serpiente de bronce hizo otra rara y corta aparición. Esta vez encontramos al rey Ezequías quebrando la serpiente en pedazos porque la gente había estado quemándole incienso. Ahora, ¿te recuerdas? En 2 Reyes, por favor, vete a 2 Reyes ahí para que tú lo puedas ver. En capítulo 18, mira lo que dice aquí en versículo 4. En Isaías, en 2 Reyes, capítulo 18, versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y le llamó Nehustán. Ahora, note bien conmigo aquí. Okay. Note, ¿qué sucedió aquí? Lo que Moisés había usado como un recuerdo del poder de Dios se prevalecía sobre el veneno de las serpientes. Poco a poco se había vuelto un Dios en sí mismo. Escuche bien lo que está diciendo el hermano Maxine Dunn. Dice, esto ha pasado en la historia del cristianismo en relación a la cruz y el crucifijo. Aquello que debía ser un recuerdo del amor de la cruz debía ser usada para ayudar, dice, al hombre o a la mujer para ver a ella, para poder poner sus mentes, dice, y corazones sobre aquel. Uno que sangró y murió allí se ha vuelto algo de supersticiosa reverencia. La cruz o el crucifijo se han vuelto la cosa santa. El símbolo es identificado y confundido con la realidad por la cual ella existe. Ahora, la lección primordial es esta. Ya sea cualquier persona o cosa que usurpe el lugar que Dios debe tener en nuestras vidas, nos hace culpables ¿de qué? De la idolatría. Para la mayoría de nosotros, esto no será una imagen elaborada tal como una cruz o un crucifijo. Pero a qué fácil el dinero se vuelve un ídolo. Nosotros permitimos que el dinero,
en cómo lo adquirimos y cómo lo usamos que orilla a Dios fuera del número de uno de nuestras vidas. Mira, he visto amor en el matrimonio ser distorsionado al punto de que este usurpa el lugar de Dios en nuestras vidas. Yo he ciertamente visto el amor por la nación distorsionada al punto de que se enceguece las personas al llamado de Dios y la justicia a la verdad. El hacer ídolos usualmente significa haciendo el hecho de un fin. Esto sucede todo el tiempo en la iglesia. Yo conozco algunas gentes que hacen esto con la Biblia. La Biblia en sí se vuelve en un ídolo. Escucha a unas gentes como cuidadosamente y apasionadamente hacen una cruzada en sus propias palabras del cómo salvar la Biblia. Vean a sus vidas, nosotros podremos muy enojadamente tener una guerra para proteger la inherencia de la Biblia para ser justos en la causa y aún así perder nuestras almas. Este fue el problema al cual Jesús se estaba dirigiendo cuando Él dijo: no todo aquel que me dice Señor, Señor va a heredar el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Maxine Dunn continúa diciendo: de muchas formas nosotros hemos cometido este pecado de idolatría al hacer de este hecho un fin. Aún en nuestra adoración, nosotros volvemos la liturgia, nuestra manera de adorar a Dios, un fin a este hecho. Así que las formas y métodos de la adoración se vuelven más importantes que la adoración en sí. Necesitamos también ver a nuestras disciplinas espirituales. La disciplina espiritual es para el propósito de facilitar nuestra relación a Dios, y nosotros oramos y adoramos y estudiamos la Escritura. Algunas veces ayunamos para estar abiertos a Dios, para cultivar ¿qué? La presencia de Cristo. Pero el hacer de esta disciplina un fin en sí misma para hacer que ellas nos midan en qué santos somos, estamos haciendo de esta disciplina un amuleto. No solo estamos en peligro de decepcionar a otros cuando hacemos una exageración celosa de estas disciplinas, sino también ellas se vuelvan ídolos. Ahora escuche el segundo pensamiento de J. Vernon McGee, otro gran teólogo y predicador. Tiene también una excelente aplicación sobre este mandamiento, el segundo mandamiento de no harás ídolos o no harás imágenes. Note lo que él dice. Algunas gentes puede que sienten que este pasaje no se aplica a nosotros este día. Pero en Colosenses en capítulo 3, en versículo 5, no dice esto: codicia es idolatría. Cada cosa a la cual usted se da, especialmente si se abandona a ello, se vuelve su Dios. Mucha gente no adora a Bacchus, el partigenino dios griego romano. Este era el dios del vino y de la borrachera de hace mucho tiempo. Pero ellos adoran la botella de la misma manera. Existen millones de alcohólicos, ¿ves?, en nuestra nación ahora, y los intereses de las licorerías nos dicen la tremenda carga que ellos llevan cuando pagan sus impuestos. Pero ellos actualmente no pagan ni una fracción de las aterradoras cosas que ellos causan con su producto. Un puñado de propaganda se le da a esta generación, y a grandes grupos de gente está siendo lavada del cuerpo, del cerebro. Están siendo lavadas del cerebro. Ya sea que la gente lo reconozca o no, ellos adoran al dios Bacchus. Otra gente adoran a Afrodita. Esta es la diosa del sexo. Alguna gente adora al dinero. A todos aquellos a la cual usted le da de su tiempo, corazón y alma, se vuelve su Dios. Y Dios dice que no debemos de tener ningunos dioses delante de Él. So, note las palabras de Maxine Dunn y note las palabras de J. Vernon McGee.
Ahora note conmigo lo que dice el Señor en Salmo 115, por favor. En Salmo 115 y en particular lo que dice versículo 2 al 8. Salmo 115 del 2 al 8. Porque quiero que ustedes vean conmigo lo que el Señor nos quiere decir aquí en este salmo. Dice, ¿por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Vete en Jeremías capítulo 10, por favor, y mira lo que él dice en versículo 5. Jeremías capítulo 10 en versículo 5. Como dice los espantapájaros de un pepeñar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo porque no pueden hacer mal, ni tampoco hacer bien alguno. Es increíble. Ahora vamos al punto número 4, mayor. Y vamos a enfocarnos en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. Ahora, esta es la pregunta. ¿Por qué dio Dios este mandamiento? ¿Por qué dio Dios este mandamiento? Note lo que él dice en Éxodo capítulo 20, del versículo 5 al 6. Capítulo 20, del versículo 5 a 6. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora note lo que dice el versículo 6. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios dio este mandamiento por al menos 3 razones. Hay 3 razones. Número 1. Primero, Dios prohibó desde la adoración de los ídolos porque Él es un Dios celoso. Un Dios celoso. La palabra celoso en hebreo quiere decir estar rojo del rostro. Dios ama y tiene cuidado del hombre. Eso es cierto. Dios no quiere que la gente viva en error y que siga a dioses falsos que no pueden hacer absolutamente nada para ayudarlos por toda su vida. Por lo tanto, Dios es celoso, caliente, rojo del rostro y en contra de cualquier cosa que haga volver a la gente de seguir la verdad. ¿Ves? Dice, y sobre todo lo que haga volverse a Dios mismo. Mira, note este hecho. La Escritura declara que la idolatría es un adulterio espiritual. Igual como un adúltero físico, esto es un adúltero espiritual. Por lo tanto, el desplacer de Dios en contra de la idolatría es justamente llamado celos. El celo quiere decir que Dios tiene una naturaleza sensible, una naturaleza de amor. Dios es celoso de todo o de cualquier cosa que amaneza y de quitarle el honor, el reconocimiento o reverencia que solo le pertenece a Él. Por lo tanto, si una persona le da su primordial devoción, su atención primordial como honor, tiempo, energía, esfuerzo o dinero a alguna otra cosa que no sea Dios, mismo esta persona comete adulterio espiritual en contra de Dios. Cuando el hombre se vuelve de Dios a alguna otra cosa, el resultado es lo siguiente: Dios se vuelve celoso, muy enrojecido en contra de cualquier persona que no le sea fiel a Él. El hombre nunca debe olvidar, Dios no tolera la infidelidad. Él nunca permitirá en un rival que lo reemplace a Él. Note lo que dice la Escritura, por favor.
En punto A, el celo de Dios no le va a permitir que su gloria y honor sea jamás transferido a otro. Eso no va a suceder. Miren lo que dice la palabra en Isaías, en capítulo 42 y en versículo 8. En Isaías 42, en versículo 8, lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria, y a otro no daré, ni mi alabanzas a imágenes talladas. Él no lo va a aceptar. Igual como una mujer, una esposa, no la acepta de un hombre, un esposo, Dios no lo acepta de nosotros. Isaías 48 dice también en versículo 11, Isaías 48, versículo 11 dice esto. Por amor mío, mire lo que dice, por amor mío lo haré. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Punto B. Dios declara que su mismo nombre es celoso, por lo tanto, absolutamente no tolerará la adoración a cualquier otro Dios. No lo va a hacer. En Éxodo, en capítulo 34, mira bien lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 34. Dice esto en versículo 13 y 14. Dice lo siguiente, dice, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Punto C. El celo Dios levanta su enojo en contra de aquellos que lo niegan y que lo odian. En Deuteronomio capítulo 6, nota lo que él dice claramente en versículo 15. En versículo 15, para que no haya ninguna confusión, Dios es claro. Y él dice, porque el Señor, él lo dice, el Dios celoso, ¿no? Porque el Señor, tu Dios, está en medio de ti, Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor, tu Dios, contra ti, y Él te borre de la faz de la tierra. Punto D. El celo de Dios juzgará a todos aquellos que lo oponen. El celo de Dios juzgará a todos los que lo oponen. Otra vez, Deuteronomio capítulo 29, 20. Deuteronomio capítulo 29, 20 dice, el Señor jamás, mira bien, el Señor jamás, wow, querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre, y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo de su cielo. Wow. En Nahum capítulo 1, versículo 2 también dice, Dios celoso y vengador. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a quien, a sus enemigos. Sofonías capítulo 1, versículo 18. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. También en Sofonías capítulo 3, mira lo que él dice en versículo 8. Sofonías capítulo 3, en versículo 8. Por tanto, esperarme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir ¿a qué? A las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. En Apocalipsis capítulo 21, él dice lo siguiente en versículos 7 y 8. En Apocalipsis capítulo 21, 7 y 8 dice, el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes,
incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Note que el Señor es bien claro. Punto E, Dios es celoso, su celo va a vindicar a su verdadero pueblo, a sus verdaderos seguidores. En 2 Reyes 19:31 el Señor dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente del monte de Sión, sobrevivientes, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dice también en Isaías 9:7, dice, el aumento de su soberanía, dice, y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afinazarlo y sostenerlo con el derecho de la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Isaías 26:11 también dice, oh Señor, alzada está tu mano, mas ellos no la ven. Que vean tu celo por el pueblo y avergüéncense. Ciertamente el fuego devorará tus enemigos. Y por fin Ezequiel 39:25 dice, por tanto así dice el Señor Dios, ahora restauraré el bienestar de Jacob, tendré misericordia de toda casa de Israel y se mostraré celoso de mi santo nombre. Y Job dice, entonces el Señor en Job 21:18 se llenará de celo por tu tierra y tendrá piedad de su pueblo.